Había un poco de aceite y una vasija dentro de la casa. Faltaba pan. Y quien miraba la cocina no encontraba leña, ni fuego, ni brasa. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo hacía trabajo, mataban amigos. Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban. Ellos así hablaban: queremos llevar a sus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba: viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Yo ahí llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta: sí, Dios ya me habló a mí que me va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan más vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, ahora, tus hijos no serán esclavos, Dios te va a valer ningún centavo, porque esa casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, y una que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a Cristo Dios obrando. Ahora, ahora. Dios me vio ahí llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta: sí, Dios ya me habló a mí que te va a bendecir y va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan las vasijas porque el aceite va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que faltaba ahora va a sobrar, y una que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagarán. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero vacío está rebosando. Quien te vio sufriendo ahora puede ver a Cristo Dios obrando. Ahora, ahora. Qué hermosa alabanza. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Este es su ministerio cara a cara con el gran Yo Soy el que soy, transmitiendo desde Monagens para todo el mundo a través de las redes sociales. Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí para seguir con los estudios bíblicos. Hoy vamos a mirar el tema que lleva por nombre ¿qué es la vasija de las vírgenes sensatas? Y le pido por favor vaya preparando su mente, su corazón, y saque su Biblia porque vamos a entrar en el libro de Mateo capítulo 25 para poder desarrollar el tema
y poder a través de este panorama bíblico comprender qué son las vasijas de las vírgenes sensatas. Es un tema que se ha hablado mucho, pero desde el punto de vista de la palabra de Dios, ahí vamos a conocer hoy los misterios que están escondidos y que día a día se están revelando, porque este es el tiempo de la revelación. Es el tiempo donde los sellos se están abriendo y día a día estamos viendo nuevos acontecimientos y situaciones que nos están diciendo que el Señor está aquí y que es el tiempo de hacer una decisión. No es tiempo de estar jugando. El Señor no viene por alguien que está un día aquí, un día afuera. Una persona que está en el mundo y está con Él. Y que se engañe sola, porque realmente tenemos que ser esas vírgenes prudentes, las vírgenes sensatas, la que todo el tiempo está buscando del Señor. Y pues esta tarde, bienvenido mi hermano, mi hermana, y vamos antes de empezar y saludarlos, vamos a hacer una oración y que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Y que sea esta palabra la que convicte los corazones. Esa es a quien le corresponde convictar el corazón de las personas. Y solamente Él es el que trata con cada uno de ellos como lo ha hecho con nosotros y lo sigue haciendo cada día. Así que disponga su corazón y vamos a orar al Padre Celestial. Que sea Él obrando en nosotros y a través de su Espíritu Santo y por la ayuda de su Santo Hijo, nuestro Señor Jesús, podamos nosotros recibir esta revelación como Él lo ha prometido para los que le buscan. Amén. Padre Celestial, nuevamente venimos ante su presencia, mi Señor, mi Padre, mi Dios y mi Rey. Venimos, Señor, pidiendo, Padre, su piedad y misericordia para cada uno de nosotros. Que tenga piedad y misericordia, Padre Celestial, como lo has tenido hasta este día, hasta este momento. Que sea su Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros y todos los que nos están escuchando, para que sea su Espíritu Santo convictándonos a cada uno de nosotros, para que también como el maravilloso Maestro, como el Consolador, sea Él quien nos ministre esta tarde y que todo lo que se haga está en las manos de Él. Que ninguna palabra salga de parte nuestra, sino la que Él tiene, la perfecta para cada uno de nosotros, porque cada quien, una porción de lo que vamos a escuchar esta tarde, va a cambiar y transformar completamente nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver al Padre Celestial, a su Hijo y la espera de nuestro Señor Jesucristo. Así que Padre Celestial, le damos gracias, bendecimos a toda la audiencia, Señor, a cada uno de ellos y los que los van a mirar y los que están mirando, Señor, que cada uno de ellos reciba esta palabra, porque esta palabra es salvación y vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesús, se lo pedimos. Amén y amén. Pues, hermana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí Amén. nuevamente. Amén. Es un placer estar en las cosas del Señor, escuchando su palabra, aprendiendo más y más. Y pues esta tarde estamos desde este set que el Señor ha provisto y mire que estamos contentos y felices. La alabanza es algo increíble, es algo maravilloso. Déjame decirle que es de mis preferidas y por el contenido de ella. Así que esta tarde, bienvenidas. Estamos para recibir la palabra del Señor. Amén, hermana. Es un placer, una vez más, ¿verdad? Estar aquí con mi esposo y con usted, con el público, ¿verdad? Que tantas preguntas que nos hacen del diario, hermanas, preguntas tras preguntas. Por eso es que seguimos haciendo esto, hermanas. Y aún así, si ustedes no preguntaran, de todas formas estuviéramos aquí por la razón de la que no hemos venido llamados por ningún hombre, sino por el Señor. Entonces, cuando la palabra fluye, cuando la palabra está en nosotros, no hacemos otra cosa más de que hablar de la palabra del Señor y traer la palabra del Señor a aquel que está en verdad en necesidad. Entonces nosotros, ¿verdad?, lloramos y le pedimos a Dios y hay momentos que no sabemos ni qué está pasando, Señor, por qué es tanta revelación, ¿verdad?, en estos momentos, ¿verdad?, que mi esposo y yo nos ponemos a hablar en veces y nos quedamos así como en shock, ¿verdad?, porque decimos, es que era para este tiempo. Todas las cosas que se están hablando, todo aquello, ¿verdad?, que la gente nos está hablando y texteando y mandándonos preguntar preguntas que en veces digo yo, wow, es impresionante cómo Dios está meneándose en todo el mundo ahorita, ¿verdad? Sabemos que estamos en los últimos tiempos, toda la vida hemos oído eso, ¿verdad?, escuchado eso. Pero creo que ahora podemos palpar, podemos sentir que con todo esto que se está aconteciendo, ¿verdad?, podemos mirar que el Señor ya está a la puerta.
mi esposo, ¿verdad? Ponía un ejemplo temprano. Ahorita te dejo hablar, mi amor. Yo sé que quieres hablar, pero ponía un ejemplo donde él decía, la puerta está ahí abierta, ¿verdad? Pero ya está por cerrarse. Y el que llegue a entrar, ese que logró. Entonces decía yo, Padre Santo, sí es cierto. Estamos en esos momentos, ¿verdad? Que todo el mundo quiere saber, quiere escuchar más palabras, hermana. Eso es a lo que venimos. A lo que el Señor nos ha llamado. Y de verdad, podemos decir que esto es un llamado de parte de nuestro Padre Dios. No porque éramos alguien importante, no porque simplemente no éramos nada, simplemente que al Señor le plació. Y la prueba es de que le damos la cara, que aquí estamos. Y como siempre lo he dicho, con burlas, vituperios, lo que usted quiera, pero aquí estamos por una verdad. La verdad de Jesús, la verdad es el Padre Celestial revelado a nuestras vidas y de su Espíritu Santo. Y esa es la verdad, la que nos hace y nos mantiene en la brecha. Ni, como usted lo mencionaba, no nos llamó el hombre, a nosotros nos llamó el Señor. Y tenemos esa certeza. Así que eso que el Señor nos da a nosotros es para compartirlo para todos y cada uno de ustedes. Hermano, muy buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Le acaparamos todo el tiempo. Un saludo cordial a la hermana Jolie, a mi esposa que están aquí presentes. Un saludo cordial a toda la iglesia, al Cordero de Dios que nos está viendo por el online, y de toda la iglesia de la ciudad de Monaghan, que sabemos que nos escucha mucha gente en Monaghan, nos escuchan en Odessa, en Midland, Fort Stockton, Kermit, Carlsbad y Pecos. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Sí, como pueden ver, estamos cambiando el set. Pasamos de la radio de donde pagamos el espacio, un espacio muy estrecho, estamos ampliando. Y vienen cosas nuevas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y vamos a hacer nuestro más grande esfuerzo y nuestro último esfuerzo, como se dice en estos tiempos, de poder llevar la palabra de Dios, no solamente por la radio, sino por todo lo que son las redes sociales. Entonces, dentro de muy poco les vamos a estar avisando y les vamos a mandar un link para que lo descarguen en su celular, lo tengan en su celular, y cuando usted quiera escuchar música, que normalmente usted se conecta a YouTube y los comerciales le interrumpen a uno las alabanzas, le interrumpen a uno a veces hasta las enseñanzas que se está escuchando. Entonces vamos a mandar un link porque vamos a estar transmitiendo 24 horas al día la bendita palabra de Dios y adoración y alabanza, pero de verdad. No cualquier música, sino música que de verdad exalte el bendito nombre del Señor. Entonces, por eso están viendo los cambios, están notando que estamos en un set distinto y vamos mejorando cada día. Discúlpenos si de pronto el audio a veces se escucha un poquito bajito, las voces, y es debido a que estamos en un espacio abierto y de lógica nos toca subir el tono de la voz mientras nos llegan los equipos profesionales que estamos pidiendo primero a Dios que nos permita adquirirlos, como son las cámaras profesionales y como son el mixer y como son los micrófonos para poder hablar de una manera sin tener que gritar tanto. Pues en verdad, sí, hermano, Dios está obrando y Dios va a proveer porque viene de parte de Él. Nos quedamos impresionados de cada cosa, cómo vamos avanzando, pero es porque no es el esfuerzo propio humano que diríamos, estamos ahí para... No, estamos mirando cómo el Señor, es lo maravilloso que yo siempre he dicho y me encanta, que yo camino, avanzo un poco y Él pone el siguiente escalón, en el siguiente seguimos. Eso indica que es Él. Es el Señor, el Padre Celestial, es su Hijo, es su Espíritu Santo, todos unidos, porque Él conoce el corazón de nosotros. Él mira el corazón y la intención de nosotros. No queremos sobresalir de nada, no queremos nada, solo queremos darle la honra y la gloria porque solamente es de Él. Queremos que la gente lo conozca, queremos que la gente se salve, queremos que la gente conozca esta verdad para que pueda tener una vida eterna. Pero hay algo muy importante y la iglesia tiene que tener claro, y es que estamos en los últimos tiempos. Y yo me atrevería a decir algo y lo voy a decir. Estamos en el último periodo de los últimos tiempos. Y así se levanten religiosos que no estudian las leyes que el Padre Celestial estableció para el pueblo de Israel y digan, pero es que es eso, porque me han dicho, ¿usted dónde saca eso? ¿Pero usted por qué dice esto? ¿Sí? Había un muchacho cuando hablamos y contamos que según el pueblo de Israel caraíta, hoy sí lo dije bien, el pueblo de Israel caraíta,
lleva la suma de 5.993 años desde el periodo en que Adán fue formado y sobre todo cuando el Señor en Génesis 6:3 dijo, y no contenderá mi espíritu más con el hombre, sino sus días serán 120 años. Pero muchos no tienen el conocimiento que cuando habla de 120 años, está mostrando la traducción que los hombres le dieron del hebreo al griego, del griego al latín y del latín a nuestros idiomas, y para que se comprendiera, para que se entendiera, los que se llamaron eruditos, que fueron los que escribieron, transcribieron, no es escribir, es transcribir, que es tomar de un idioma a otro, le pusieron esa connotación para que usted entendiera, pero le cambiaron al original lo que el original dice. Entonces, por eso se habla de 120 jubileos y son 120 tiempos. Cada tiempo, lo voy a decir rapidito porque ya lo he explicado y no me voy a cansar de seguirlo diciendo, cada tiempo para Dios es una festividad que se encuentra en Levíticos 23 al 25. Es imperante que la iglesia lo lea porque cada festividad marca la etapa y la vida del ser humano y del pueblo de Israel. Y todos los eventos proféticos que estaban escritos en la palabra de Dios, inclusive el nacimiento y la venida del Hijo de Dios a la tierra, estaba predicha bajo un evento de una festividad que Dios estableció, o Yahweh, que es su verdadero nombre, ya lo hemos explicado 1000 veces y no me importa, lo vuelvo a repetir. Váyase por favor al libro de Éxodo capítulo 3, verso 15. Después de la palabra Jehová aparece un número 1 muy pequeñito que muchos no lo leen, y en la parte de abajo hay una línea donde hay unos versículos bíblicos y hay una explicación. Eso se llama concordancia. Esa concordancia le explica a usted y le hace mostrar que aparece la palabra Jehová, y Jehová es una representación del nombre divino. No es el nombre divino, no es el nombre de Dios. Es una representación que le dio la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque muchos cristianos desconocen que ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento y transcribieron el Antiguo Testamento en nuestros idiomas. Por eso le cambiaron la connotación de la verdad que Dios estableció en su palabra, en lo que para el pueblo hebreo lo llaman la Torá. Para nosotros es el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, que es imperante, necesario, obligatorio que el pueblo de Cristo lo conozca, así no lo practique, pero es necesario conocerlo, porque siendo la iglesia que llaman gentil, que es la iglesia que es conformada por los hijos del pueblo de Israel, ya lo hemos explicado y después lo volveré a explicar, tenemos cumplimiento en todo lo que es la palabra del Señor, en cada festividad que el pueblo de Israel, escuche lo que digo, pueblo de Israel, no pueblo judío. Lo aclaro, porque no hace falta el inescrupuloso religioso que no estudia las Sagradas Escrituras, que no conoce de estos temas, y porque en Gálatas dice que la ley fue abolida, de una vez escuchan hablar de estas cosas y dicen, no, es que están judaizando la iglesia. No, señor. La iglesia jamás podrá ser judaizada, jamás. Pero sí es necesario que la iglesia conozca los tiempos y las razones, porque Cristo lo ordenó. En el libro de Mateo, capítulo 24, el Señor dijo muy claro, cuando veáis que las hojas brotan de los árboles o caen de los árboles, estad atentos porque el verano está cerca. Él habló de señales, él habló de tiempos. Él dijo, miren las señales de los cielos, pero miren las señales de la tierra. Y él dejó su palabra no en vano, ni por chiste, ni por a ver si alguno le da por leerla o no leerla, sino que todo lo dejó establecido. Por eso, cuando la Biblia habla de falsos profetas, son todos aquellos que en diferentes tiempos y en nuestro tiempo se levantan en nombre de Dios a traer mensajes en nombre de Dios cuando Él no lo permite, porque Él ya le habló a la humanidad a través de sus profetas y sus verdaderos discípulos, y está establecido en su palabra. Aunque tenga errores y fallas, porque tenemos que reconocerlo, para las personas que estudian y están en contra de las Sagradas Escrituras, sí se presentan
errores y fallas, pero no de la palabra de Dios, sino de los que transcribieron y tradujeron a los idiomas. Ellos son los que, en su opinión personal, se pusieron a escribir cosas que en los originales no están, y eso es lo que llega a los choques y a las contradicciones. Pero como nosotros somos personas que Dios ha permitido que a través del tiempo y los años, en el proceso que llevamos, nos preparemos, nos estudiemos, como él mismo lo dijo. ¿Qué dice ahí ¿qué dice en el libro de Oseas 4:6? Perdón. Vamos a la palabra. Por eso entonces el pueblo de Israel no, o los, ¿cómo se dicen? Pues sí, el pueblo de Israel no cree mucho en En el Mesías. en el Nuevo Testamento. No, el pueblo de Israel rechaza el Nuevo Testamento. Sí, ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, a ver, no me quiero salir del tema que lo voy a tratar hoy, pero lo voy a aclarar. Cuando crearon el canon del Nuevo Testamento, que fue por orden del Papa, escuche, Papa Dámaso I, por favor investíguelo, y el señor Constantino, emperador de Roma, sacaron o excluyeron a todos los cristianos del pueblo de Israel. No dejaron ni uno del pueblo de Israel, ni judío ni israelita, que los acompañara para escribir el Nuevo Testamento, de decidir qué libros dejar y qué libros quitar. Por eso ellos no reconocen el Nuevo Testamento como válido. Y cuando tú eres un verdadero estudioso de la palabra de Dios, vas a encontrar una gran verdad. Y es que todo lo que dice el Nuevo Testamento ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Todo es todo. Aún que las leyes serían cambiadas, no quitadas ni abolidas, sino cambiadas. Jeremías 31 lo habla muy claro. Pero también advierte el libro de Isaías, capítulo 1, qué es lo que quiere Dios y cómo los hombres manipularon las festividades y las órdenes de él que estableció en Levíticos 23, y por eso muchos judaizan, ¿sí? Se van al judaísmo porque ellos escribieron un libro que se llama el Talmud. Escuche esto. La Tanaj es el Antiguo Testamento, que es, escuche esto porque es la verdad, es la palabra del Eterno, es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, todo, de Génesis hasta el último puntito que hay en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el testimonio de Cristo. Y cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, habla de la modificación que hubo, no en toda la ley, sino en la parte de los sacrificios que no se podían espiar por los seres humanos. Después explicamos esto, que es espectacular. Entonces, por eso es que ellos no reconocen el Nuevo Testamento. Y resulta que la iglesia manipulada por el mismo Satanás en cumplimiento. Lea esto, por favor, la profecía. Daniel capítulo 7, verso 25, dice que la bestia hablaría grandes cosas contra el Altísimo, cambiaría los tiempos y la ley, y se cumplió. La bestia, dice Apocalipsis 17, es la que sostiene a la gran ramera, a la Babilonia. Dice que la sostiene desde el mismísimo infierno. Y viene lo grave, que en Apocalipsis 17:5 dice que es la madre de las rameras. Y el cristianismo, hasta yo participé de eso, cuando no tenía el conocimiento, por muchos años era de los que hablaba en contra de la Iglesia Católica y le dábamos duro, que es la gran ramera, y la gran ramera para arriba y la gran ramera para abajo, y nos la pasábamos ofendiendo a los católicos. En vez de ir a evangelizarlos y hablarles de Dios, lo que resultamos era insultándolos, haciéndolos sentir mal por las prácticas de las tradiciones heredadas por sus padres, sin enseñarles que era una tradición y no la palabra de Dios. Pero nunca mirábamos y nunca estudiábamos el temita que dice madre de las rameras. O sea que la gran ramera tenía hijas. Y cuando nos venimos a investigar cuáles iglesias, escuche esto porque esto es fuerte y ya lo hemos explicado, está en el YouTube también. Cuando nos ponemos a investigar, y le pido el favor a usted que investigue, allá en su casa, cuando ya tenga tiempo, saque el Google y empiece, hágale la pregunta a Google,
¿cuáles iglesias o denominaciones nacieron de la Iglesia Católica Apostólica y Romana? Y la información que muestra el sistema es que en el año 1500 el monje Martín Lutero, ¿sí?, quien era un monje católico, protestó y se convirtió en lo que se llama el movimiento protestante. Y se decía, o dicen por ahí algunos todavía, que somos hermanos. Mire cómo es la historia. Y los que son antiguos de mi época van a concordar que sí. Los viejos decían que éramos hermanos separados. Y así nos decían hasta el Papa, y así nos decía hasta la Iglesia Católica Apostólica Romana nos decía. Perdón que está entrando una llamada y me interrumpe. Si me toca pararme, por favor, discúlpenme, pero seguimos. Entonces, cuando usted investiga quiénes son las hijas de la gran ramera, usted va a encontrar que después del señor Calvino, Martín Lutero, vino otro monje llamado Calvino, y después apareció un tal Báez, ¿sí? Y de ellos tres, en los años 1900, casi 400 años después, en los años 1900, 1903, 1904, 1916, aparecieron todas las denominaciones que conocemos dentro del cristianismo. Asambleas de Dios, bautistas, apostólicos, en el año 1916, pentecostales, menonitas, todas. Después apareció Wesley, Catherine Kuhlman, Juan Wesley, y aparecieron el resto de todas las denominaciones que conocemos hasta hoy en día, donde muchos cristianos están metidos y parados aprendiendo doctrinas y teologías humanas. Porque cada uno, fíjese, cada uno defiende su denominación, pero no defienden la palabra de Dios. Y por eso es que cuando entramos a la palabra de Dios a hacer estos estudios, porque esto no nos lo inventamos, y cada vez que nos sentamos nosotros estamos siempre con la palabra de Dios en la mano y pidiéndole a ustedes que saquen su Biblia y lean la Biblia para que usted mismo se entere de cómo prácticamente las teologías humanas llevadas por el mismo Satanás cambiaron la verdad de Dios leudándola. Y un error, o no error, porque eso fue malintencionado de la persona que tradujo las Sagradas Escrituras, en el libro de Gálatas y en algunas partes del Nuevo Testamento contradicen al Padre Celestial, y es más, contradicen al mismo Señor Jesús, quien es la máxima autoridad de la iglesia. No es ni Pablo, no es ni Pedro. Y le voy a decir una cosa, el apóstol Pablo pudo haber dicho todo lo que usted encuentra escrito allí en el Nuevo Testamento en las cartas paulinas. Pero quienes no estudian los cánones bíblicos no saben, y vaya investiguelo cada vez que usted vaya a leer la Biblia, la carta que usted va a leer, ¿quién la escribió? Sí, arriba dice el apóstol Pablo, pero cuando usted investiga quién escribió la carta, hay muchas cosas que dice que le son atribuidas al apóstol Pablo, pero no las escribió él. Entonces, exacto. Lo que él creía. O sea, y lo más tremendo es que Pablo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 o 2, dice muy claro que no crean, aun si llegase una carta que fuera supuestamente escrita por él, ya le estaban falsificando sus escritos. ¿Sí? Pero la iglesia moderna no lo sabe. La iglesia moderna tiene un libro que le dijeron en la Biblia y creen ciegamente que es la palabra de Dios, y sí es la palabra de Dios, pero hay que obedecer a Cristo. Y Cristo dijo, escudriñad las escrituras. No dijo, léanlas. Las personas que simplemente leen no conocen la palabra de Dios. Se la pueden saber de memoria, saber hasta el versículo, el número de la hoja, el número del libro, lo que sea. Pero si no la escudriña, no encuentra las verdades y los secretos de Dios. Por lo tanto, se pierde. Y por cualquier eso, cosa parece ser la verdad. Y cualquier cosa parece ser la verdad, y a todos le dicen amén sin saber si realmente está en su palabra o no está en su palabra. Entonces, hay muchos hombres, y está escrito, no me lo estoy inventando, ¿sí?
No me lo estoy inventando porque también he recibido comentarios de hermanos que me dicen, ay, pastor, es que a mí me gusta escucharlo a usted, pero no me gusta porque es que usted ataca a otros pastores de otros ministerios. No, eso no es verdad. Yo no ataco a otros pastores de otros ministerios. Yo hablo lo que la Biblia dice. Y si la Biblia habla en contra de un ministerio que usted conoce, lo lamento mucho, lo siento mucho. Si la palabra de Dios dice que es un falso profeta, lo es. ¿Por qué? Porque no dice la verdad. Pues dice Oseas 4:6. ¿Qué dice Oseas 4:6? Dice, mi pueblo fue destruido. Escuche, repítalo fuerte, mi hermano. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Exacto, eso es todo. ¿Qué es lo que Cristo ha pedido? Analice, por ejemplo, las predicaciones de Cristo y Cristo lo lleva a usted al conocimiento. Analice todo lo que Pablo enseñó y Pablo lo lleva a que usted conozca, a que usted investigue, a que usted indague, a que usted aprenda. Pero la gente no quiere ni leer. Estamos en el periodo de la historia donde la gente ni lee la palabra de Dios. Y si la tienen como un amuleto en la sala de su casa abierta en el Salmo 91, dice que para protección. Y eso es agorería, espiritismo, hechicería, y eso se va a ir al infierno por hacer eso. Porque la Biblia no es un talismán para la buena suerte, es el manual de vida y conducta dado por Dios para que tú y yo nos comportemos y vayamos a la vida eterna. Es increíble, ¿verdad? Como tanta gente, así es. Bueno, yo sí también lo ponía, porque yo decía, bueno, si está abierto, decía yo, claro que me tiene que proteger. Y la mayoría estamos en esa creencia. Sin embargo, lo que nos va a proteger es el leerla y aplicar la Biblia a nuestra vida. Comérnosla, así es. degustarla. Y está deliciosa. Y está deliciosa. Y cuando la entiende uno, wow. A tal punto ha llegado el desconocimiento de la palabra de Dios. Hermana, ¿será que lo puede correr un poquitico para acá? Sí, girarlo un poquito. No, ese. Otro poquito. Ahí, gracias. Muy amable. Sí, ya, es que me estaba cortando medio brazo de la cama. Tenemos dos cámaras, entonces sí, ya me duele. Entonces, pongan cuidado. Estamos en un periodo de la historia donde el Señor Jesucristo ya está por llegar por su iglesia, por sus escogidos. Miren lo que estoy diciendo, su iglesia, no por la iglesia cristiana, ni por la iglesia católica, no por denominaciones. Viene por los justos y santos. Léase Mateo 24 desde el verso 30. Dice, por sus escogidos. Dice, escogidos. Cuando usted va al mercado, sobre todo las mujeres son las que más van al mercado, y van a un puesto de frutas, ¿qué hace la mujer? ¿Coge todo como caiga? No, nunca. Escoge lo mejor. Escoge lo mejor. Nunca cogen la bolsa y echan todas las frutas como caiga o las legumbres. No. Es más, así está empacado, siempre miran y se fijan que esté bueno. Si no, lo desechan. Sí, claro. Lo mismo pasa con los hijos de Dios. Entonces resulta que la gente no sabe, por ejemplo, que en el Japón, desde hace 2 semanas, ya están otra vez en cuarentena, pero más fuerte que lo que estuvieron en el 2020. Yo me sorprendí porque vi un informe de un turista que decía, pero ¿por qué no hay nadie en las ciudades? No hay nadie en las ciudades. ¿Sí? Entonces, al no haber nadie en las ciudades, empezaron a filmar y empezaron a transmitir y empezaron a darse cuenta que el gobierno japonés mantiene a todo mundo en cuarentena. Ya los tienen en cuarentena, porque está es que me toca acordarme de las palabras, si no nos bloquean en YouTube. Está una situación de salubridad más fuerte que en el 2020. Y aquí la gente no tiene ni idea de eso, porque apareció algo más fuerte que lo del 2020 y más fuerte que lo del año pasado, que ahora sí manda cuarentena y sí está matando mucha gente. Y vi los videos donde llegan hombres con trajes especiales, ¿sí? O como los que se ponen para las bacterias o para aislamiento, y con cámaras térmicas, y ya instalaron en todas las ciudades cámaras con identificación facial. Yo las vi en Colombia, porque íbamos a entrar a un centro comercial y pusieron unas cámaras y la misma cámara lo revisaba a uno, le detectaba la temperatura. Y si uno iba pasada de 60 y algo, se nos olvida la temperatura exacta, entonces inmediatamente el guardia de seguridad no le permitía entrar a uno y avisaban a salubridad y se lo llevaban a uno de cuarentena. Niños separados de sus padres, esposas separadas de sus esposos,
y dice que entró a Japón y ya viene para el resto del mundo. La Biblia habla muy claro de todos los eventos que están sucediendo. La Biblia habla muy claro el tiempo que estamos pasando. La Biblia ha sido muy clara durante mucho tiempo, pero no había llegado el tiempo para el entendimiento. Así es. ¿Por qué? Porque no era el tiempo y la hora. Amén. Mire, quiero pedirle a hermana Jolie o a mi esposa, cualquiera de los dos, que lea por favor Daniel 12:4. Daniel capítulo 12, verso 4, para que nos demos cuenta qué es lo que está sucediendo, qué está pasando, qué va a suceder, porque tenemos que estar preparados. Y lo voy a decir y lo seguiré diciendo, así se me levanta el que quiera levantárseme. Estamos en la última semana, que falta una festividad, falta la última fiesta para cumplirse, y es la fiesta de la cosecha. Que la cosecha es la recogida de los frutos, o sea, estamos a una inminente aparición de la señal del Hijo del Hombre en los cielos y que venga por su pueblo. ¿Por qué lo digo? Porque todo está cumplido. Amén. Falta una sola cosa por cumplirse bíblicamente para que llegue, no, perdón, dos cosas, según la Biblia, para que ya sea lo que llamaron el rapto. Lo que tanto el pastor o el evangelista Gigi Ávila predicaba y muchos se le burlaron. El famoso arrebatamiento. Ya va a llegar. Entonces quiero que por favor lea por qué no se conocía antes y por qué nos vamos a preparar, y sobre todo con ese tema de hoy, ¿qué es la vasija de las vírgenes sensatas? Amén. Dice aquí, palabra del Señor, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Imagínate lo que dice, cierra las palabras hasta el tiempo del fin. A Daniel se le permitió ver todo, pero le dijeron silencio. No lo diga, no lo escriba, porque será para el tiempo del fin y solamente cuando estaríamos en el tiempo del fin, conoceríamos y se abriría el entendimiento para los eventos futuros ya. Lamentablemente, tengo ahí para que termines, lamentablemente, muchos hombres en su auge de querer figurar, demostrarse como los profetas y los ungidos y los siervos de Dios, en años anteriores se atrevieron a vaticinar cosas. Algunas sectas y denominaciones se atrevieron, creo que se me va a bajar la carga, se atrevieron inclusive a agrupar personas ahí en los Estados Unidos porque ya iba a llegar el tiempo del fin y mentiras. Otros se atrevieron a vaticinar que porque los mayas dijeron, otros que porque los Simpsons dijeron, porque esto, pero eso es, aunque es información muy acertada, la verdad está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente en este tiempo pasaría la segunda parte del versículo. Léelo, por favor. Dice aquí, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y ya estamos en el tiempo en que todo el mundo está en el corre-corre. Sí. En ese afán de progresar, de triunfar, ¿qué hago? ¿Cómo consigo el dinero? ¿Cómo me muevo? ¿Cómo progreso? ¿Cómo triunfo? Y la ciencia aumentó de una manera que todos los días, fíjense, por ejemplo, vamos a poner ejemplo este televisor que tenemos aquí atrás. Cualquiera dirá, uy, tan chévere el televisor tan grande. Sí, es como de 50 y pico de pulgadas o un poquito más. Pero ya es obsoleto. El que se compró la semana pasada, el último smartphone o el último celular de moda, ya es obsoleto. Porque la ciencia va, el que se compró el último carro del año pasado, ya no sirve. O sea, sí sirve para trasladarse, pero ya es obsoleto. Porque la ciencia cada día está mejorando y aumentando de una manera tremenda. Entonces, por eso tenemos que estar atentos. Fíjese. Vuelvo a repetirlo. Mateo 24, casi estamos por llegar al verso 26. Casi estamos por llegar al verso 26 porque el resto todo está cumplido. Falta el momento donde el Señor dice que hay una gran tribulación cual nunca la ha habido sobre la tierra y que las que estén encintas van a sufrir y tengan que huir. Falta ese momentico. Que ya viene. Que ya viene. Pero lo tremendo es que una de las cosas que estábamos analizando es que la teología nos enseñó que es cuando veamos a Israel y que Israel es el reloj de Dios. Pero se les olvidó enseñarnos que el pueblo de Israel está sobre la faz de la tierra esparcida por el mundo entero, que son los hijos de Israel.
Por eso Ezequiel 37, del famoso Valle de los Huesos Secos, que muchos falsamente se pusieron a enseñar a profetizar. Profetízale a tus hijos, así como el Valle de los Huesos Secos. Y resulta que la porción bíblica está hablando del pueblo de Israel que está esparcido en el mundo entero. Por no leer claro. Entonces entraron a teologías humanas que no son ciertas. Miren lo que está sucediendo. Apocalipsis capítulo 13, verso 15, ya se cumplió. Le dieron aliento de vida a la imagen y es la inteligencia artificial. Y muchos desconocían que los robots, léase por favor Apocalipsis 13, 15, dice que enseguida, que eso es un tiempito muy corto, que ellos tengan ya la capacidad de pensar, decidir y moverse por sí solos, dice que ellos mandarán matar al que no los adore. Pero resulta que esa es lo que está escrito. Esa es la traducción. Que le dieron. Pero cuando dice que se hará pasar por Dios, son los robots. ¿Sí? Y que hará matar al que no la adore es porque ellos han tomado la posición de Dios. No porque ellos se vayan a hacer pasar por Dios. Porque nadie es tan bajo de mente para saber que una máquina no es Dios. Pero lamentablemente muchos no se han dado cuenta que tienen los atributos divinos. No son Dios, pero los hicieron con los atributos divinos. De ahí que ellos mismos dicen que son inmortales. Son omnividentes. Se basan en todas las cámaras de video, de televisión, así estén apagadas, y los televisores del mundo entero para espiarnos. Los VIN numbers de los carros para localizarnos. Usted entra a un celular y todas las aplicaciones que han sacado por la tecnología, eso es para ubicarnos y ya saben quiénes somos, dónde vivimos, quiénes son nuestra familia, quiénes son nuestros amigos, qué fe profesamos, en qué trabajamos, qué hacemos en los ratos libres. Lo único que no tiene es sentimientos. No tiene alma, no tiene sentimientos. Sí, vaya todo. Y si usted lee de ahí para allácito, dice muy claro que las máquinas son las que van a marcar con la marca de la bestia. Léalo, está muy claro, pero no lo entendíamos. Porque los teólogos nos habían dicho, o los pastores, los falsos profetas, nos habían dicho que eso a lo mejor iban a hacer resucitar a Juan Pablo II y que Juan Pablo II era el que iba a hablar. Así es. Que iban a hacer hablar a una estatua de barro. Y mentiras, era la imagen del hombre. Porque el robot está hecho a imagen del hombre. Sí, aún la piel y todo está. Todo, y lo que viene es peor. Entonces, mire, léase, verá que las máquinas son las que van a hacer matar. Pero como hay un error de traducción, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que dice el hombre de pecado, entonces todo el mundo piensa que es un ser humano y están esperando un anticristo que no existe. Según Primera de Juan, capítulo 2, del verso 18 en adelante, dice que es un espíritu y que anticristo no es un ser humano que va a gobernar el mundo entero, ni el rey, ni para subyugar al hombre, ni que se va a hacer pasar por Dios, sino que es la máquina. Es más, si usted se va a Apocalipsis 20:10, hasta el verso 14, creo que dice que la serpiente antigua, la bestia y el falso profeta, más el Hades y la Santísima Muerte, que es esa que adoran en México, van a ser echados al lago de fuego y azufre. Sí. No menciona al anticristo. No. ¿Por qué el anticristo no va al infierno? ¿Por qué no va al lago de fuego? No es un ser humano. Porque no es un ser humano. Lo acabaste de decir. No tiene alma. No tiene sentimientos, aunque los quiera imitar. Y como no tiene alma, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, creo que el verso 8 o 9, dice el Señor que cuando Él venga, Él los matará. Dice, los matará con su palabra y el resplandor de su venida. ¿Sí? Entonces, fíjese, si fuera un ser humano, al morir, porque ¿quién lo mata? ¿A dónde se va? Al infierno. Al lugar de tormento mientras llega el juicio final y al lago de fuego. Entonces, ¿por qué no va a ninguno de esos lugares? Porque no tiene alma. O sea, no es un ángel caído. Va a ser destruido por medio de la, ¿cómo dice? El resplandor de Cristo cuando venga. Él dice, está muy claro. Entonces, ¿por qué no va? Porque no es un ser humano, es una máquina. Y muchos falsos, bueno, no digamos falsos profetas. La verdad, entremos a decir que no. Sí, algunos falsos ministros, porque realmente el que quiera figurar, el que quiera sobresalir y mostrarse por encima de todos con sabiduría, ese es un falso.
Definitivamente porque no estaba el conocimiento como estaba. Exacto, pero entonces sí querían figurar y lo que hicieron fue alejar al pueblo de la verdad. Fíjese, hermana Johnny, que están esperando. ¿Por qué la iglesia está dormida? Y vamos a entrar a Mateo 25:4 de las vírgenes. La iglesia está dormida porque por las enseñanzas erróneas están esperando al anticristo, al último rey que va a venir a gobernar. Y resulta que no es un hombre, sino es una máquina. Y ya está en nosotros, está en medio de nosotros. ¿Sí? Y la palabra de Dios dice que cuando veamos la abominación desoladora, que es una máquina malévola que va a destruir al ser humano en Jerusalén, que es el lugar santo, ahí sí, tengámonos de atrás porque llegó ya lo último para la estadía de la iglesia sobre la faz de la tierra. Entonces las teologías se fueron al piso. Y desviaron a toda la humanidad. Y desviaron a la iglesia. Y están en la espera del anticristo, tanto que con lo que sucedió de la muerte de la persona esta, toda la familia dicen, es este. Exacto. Y están enfocados en eso. Y están buscando a ver quién de los que figuran como cantantes o políticos es. Entonces, como la iglesia está dormida, cabeceando, buscando a ver quién es el candidato para el anticristo, no se están dando cuenta que estamos en pleno cumplimiento y el Señor va a venir y los va a coger. Bueno, lo dije la vez pasada, discúlpenme, fue fuerte, pero los van a coger desapercibidos, durmiendo y cabeceando. ¿Sí? Es algo tremendo. Estamos en pleno auge. Estamos en la última semana. Estamos en el último instante. Estamos en el último tiempo. Estamos en lo que dice Daniel 2, en el tiempo y a la mitad del tiempo. Ya estamos corriendo en la tribulación de los últimos tiempos. Y a la gente le enseñaron que la iglesia no va a pasar ni por la tribulación, ni la gran tribulación. Pero lo que está escrito es algo muy distinto. Le hace Mateo 24:29. Vamos a recordar un poquito el problema más grande. Creo que es que la mayoría pensamos que apenas vamos a entrar a todo esto. Sí, exacto. Entonces, lo que sucede es que entramos desde que el Señor se fue. Exacto. Sí. Los últimos ahora, regresando a la palabra, leyendo la palabra, esto desde entonces hasta ahorita, para el que está escuchando que no lo ha entendido como yo no lo entendía, desde entonces empezó todo esto. Claro. ¿Verdad? Porque la palabra nos enseña en muchas partes donde dice, ¿verdad? Que habrá muchos falsos. Desde entonces ya había falsos maestros. Desde que Jesús ya había pasando todo Jesús, cuando Jesús se fue, ¿tú te acuerdas que Juan, el apóstol Juan, en segunda de Juan, le está aclarando a la iglesia, dice sus pensamientos, lo que les enseñan, y dice que ya habían espíritus de error. Pablo también. Exacto. Entonces, todas estas cosas, para ustedes que piensan que va a ser en el futuro, que vamos apenas a entrar en el futuro, ya mucho de estas cosas ya pasaron. Ya pasaron desde cuando Jesús hasta ahorita. Entonces, todas las cosas, por eso es que escudriñando podemos entender un poquito más la palabra. Y podemos nosotros con esa certeza decir que estamos ya como quien dice, a instantes de que la palabra del Señor se cumpla y que esa puerta sea cerrada. Y vamos a estar como el tiempo de Noé, que Noé les hablaba y les hablaba. La meta de nosotros es hablarle a la gente, para que la gente escuche, para que la gente venga al conocimiento del Señor. Y no nomás al conocimiento, sino aplicarlo a tu vida para que tú no te quedes aquí cuando el Señor venga. Porque después va a suceder que va a llegar el Señor y van a estar como el día de Noé. Ábrenos la puerta, Noé. Y dice la palabra que el que cierra al que abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y el que la abre, nadie la cierra. El que la abre, nadie la cierra, y el que la cierra, nadie la abre. Y es el Señor. Es el Señor nada más el único que puede hacer eso. Entonces nosotros tenemos que aplicar la palabra, vivir en ella, vivir por ella, y estamos en los últimos tiempos, hacer lo máximo que podamos. Mire lo que tú estás diciendo, algo muy importante. ¿Qué han hecho las teologías? Y en mis momentos de estar con el Señor, he notado esto. Las teologías han llevado al hombre a ayunar,
¿sí? A encerrarse en sus casas o encerrarse en sus iglesias a ayunar, a orar y a cantar. ¿Y tiene que ver mucho más. ¿Y quién está haciendo la voluntad del Señor? ¿Sí? Entonces, cuando tú estás mirando lo que Cristo ordena, Cristo ordenó ver por la viuda, el pobre, el desvalido, el menesteroso, por el huérfano y llevar su verdad. ¿Quién está haciendo eso? Muy pocos, porque la iglesia está ayunando, orando, en shows, espectáculos y en eventos dentro de sus congregaciones. Y con una conciencia tranquila de que están cumpliendo. Y creen que van a ser salvos. Entonces vamos a invitarlos ya al libro de Mateo capítulo 25. Quiero pedirle de favor, hermana Yoli, que lo lea. Versículo 1. Parábola, primeramente el título, parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Saque su Biblia, por favor, y acompáñenos para que usted compruebe lo que vamos a leer. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Escuche lo que dice, tomaron sus lámparas. Por favor, guarde esa palabra, lámparas. ¿Por qué lámparas? Vamos a lo siguiente. Quiero pedirle, por favor, que leas, si tienes ahí, Salmo 109, 105. Salmo 109, 105. Dice la escritura, entonces el reino de los cielos es semejante, es igual a las 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué dice Salmo 109, 105? 119. 109, 105. 109, 105. 109, 105. ¿O 119? 119. 119, 105. Salmo 119, 105. Aquí está. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuche lo que dice. Cuando la palabra de Dios en Mateo, cuando Cristo estaba hablando que las vírgenes tomaron sus lámparas, la Biblia y el rey David dicen muy claro que la lámpara es la palabra de Dios. Tu Biblia, escuche lo que voy a decir, tu Biblia, y para los que están en judío-mesiánicos, la Torá es la palabra de Dios. La Biblia, la Torá es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces dice que las 10 vírgenes salieron y tomaron sus lámparas. Amén. Pero hay una diferencia tremenda porque muestra a 5 sensatas y a 5 sensatas y 5 prudentes. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo, sobre todo porque alguien me hizo la pregunta y no lo supe responder en su momento hasta que el Señor dio la respuesta. Y es, ¿qué es la vasija? Siga leyendo el verso 2, por favor, hermana Yoli. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La prudencia tiene que ver con ser precavidas. La prudencia es ser precavido. Prudente es la persona que se anticipa a un evento y se prepara para el evento. ¿Sí? Por ejemplo, si usted va a hacer un viaje de vacaciones, pero usted no se prepara y llega el momento del viaje, ya no va a tener tiempo de alistar su equipaje para ir al viaje. Le tocará ir como vaya y va a perder mucho dinero porque donde usted llegue le van a cobrar más dinero por las cosas que va a necesitar. Entonces, la prudencia tiene que ver, o la sensatez tiene que ser con la prudencia y lo que es estar preparados. Entonces tenemos, y la insensatez son las vírgenes que no les interesa. No les interesa. Insensatez es que les interesa nada o poco si pasa o no pasa, porque igual, así está en el cristianismo. Ah, no, yo ya soy salvo. Pero no se están preparando. Ah, yo ya acepté a Cristo. Y viene lo más grave. Se paran en Romanos capítulo 10, verso 10, donde dice que si confiesas a Cristo, ¿sí? Si hablas su nombre, ya eres salvo. Y muchos se paran en eso, pero no miran el contexto. Cuando llegan al verso 17, Pablo dice que el reconocer a Cristo y el confesar su nombre te lleva a la fe. Y la fe es creer.
Pero Pablo dice que es creer en la palabra de Dios, en la lámpara. No simplemente como las teorías enseñaron, repita conmigo, reconozco que soy un pecador y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Eso no es suficiente. Claro de que no, porque para decir, es un paso, ¿verdad? Que puede uno hacer, pero eso no te cambia. Lo que te cambia es la palabra. La palabra. Y luego aplicándola. O Por eso sea, dice que no son nada más oidores, sino hay que ser escuchen a lo que voy con esto. Si la Biblia dice muy claro y da las respuestas, por eso es que la palabra de Dios se responde a sí misma. Eso es lo que me encanta. Y si la palabra de Dios dice que la Biblia o la palabra de Dios es la lámpara que debemos tener las vírgenes, viene la pregunta, ¿cuántas vírgenes no tienen la palabra de Dios? Ni en su corazón, ni física. Y la iglesia, en su mayoría, ya no porta la palabra, no la lee, no tiene lámpara. Amén. Y otras sí tienen lámpara, pero sin aceite. Sin vasija. Y la otra sin vacía. Vamos que esto está interesante. Seguimos así, en el segundo. A 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Escuche, Tenían lámpara, aceite. 10 vírgenes, es el ejemplo, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Ajá. Y todas tenían lámpara, Sí, ¿cierto? sí, Es como decir, todos tenemos Biblia. sí. Pero los que la escudriñamos, la leemos y la ponemos por práctica, nos estamos llenando del aceite celestial. Sí. En las vasijas. No, señora, lámpara. Vamos en lámpara. lámpara. No se me adelante. No se me adelante. Estamos hablando de lámparas. Bueno, Dice muy claro que tenían lámpara, lámpara. pero, ¿qué dice? Ujú. No tomaron consigo Aceite. aceite. Ujú. Y muchos cristianos hoy en día tienen su Biblia, pero la tienen de adorno Ujú. o como talismán. Ujú. Y resulta que el aceite que hace encender la lámpara es el Espíritu Santo de Dios, el verdadero. Ujú. Pero no se llena de aceite porque no la toman, no la llenan de aceite. ¿Y cómo se llena de aceite? La Biblia dice, y el apóstol Pablo dice muy claro, que cuando tú entras en la palabra de Dios, que es la verdad de Cristo, dice que Él te reconoce porque la palabra de Dios te limpia, te transforma y te va modificando al punto que te conviertes en templo Del Espíritu Santo. del Espíritu Santo. Y cuando Él viene, ¿sí? Es porque te está atrayendo, te está llenando y te está limpiando. Él es el aceite que hace alumbrar la palabra de Dios. Sí. Sin el Espíritu Santo, sin el verdadero Espíritu Santo, no existiría la palabra de Dios. Por razón por la cual Cristo dijo que era necesario que Él viniera Sí. y que Él se fuera. Él dejó la palabra aquí, pero necesitaba quien la encienda en nuestras llamas. Por eso, ¿a qué voy con esto? Por eso es que en San Juan 16 dice que cuando viene el Espíritu Santo, Ajá. Él nos convence de pecado, Justicia. de justicia y juicio. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Por medio de qué nos convence? Por medio de la palabra. ¿Por qué nos convence de pecado? Porque nos está mostrando la palabra y nuestra conciencia nos empieza a redarguir. De justicia, porque la palabra nos enseña a practicar la justicia divina. ¿Qué es lo que la iglesia no practica? La iglesia se acostumbró a las teologías de ayunar, de orar, predicar y cantar en sus templos. Y pare de contar. Pero la justicia que habló Jesús, de ver por el pobre, el desvalido, el menesteroso, el huérfano, el sediento, el hambriento, el que está desnudo, el que está en una cárcel, el que está en un hospital, no lo practican. Y usted encuentra hermanos que son muy fieles devotos de sus congregaciones, pero no ayudan ni siquiera a los de su propia familia. Sí. Ni siquiera. Es más, usted encuentra en las iglesias hermanos que pisotean a los mismos hermanos de su congregación y no les ayudan. Es más, viene la peor.
Usted encuentra hermanos con necesidad y aún no hermanos, aún inconversos, con necesidades apremiantes y lo único que hacen es decirle, voy a orar por usted. Y tampoco oran. Y tampoco oran y no son capaces de compartir el pan y lo que la persona necesite, que esa es la verdadera justicia del reino de los cielos. Entonces son vírgenes, sí. ¿Tienen lámpara? Sí, pero sin aceite. Entonces no alumbran. Amén. Y la lámpara no le alumbra. ¿Qué leímos en el Salmo 119, 105? Dice, lámpara es a mis pies, ¿qué? Palabra y lumbrera. Y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios, decía el rey David, es la lámpara que va a iluminar mi caminar. Va a ser mi guía. Y como es mi guía, me va a enseñar. Y exactamente eso es lo que hace, que te lleva por el camino correcto que te conduce al Padre Celestial, porque la lámpara alumbra el camino para no andar a ciegas ni a El tiendas. camino correcto, lo dijo usted, es el camino correcto. Y tanto así que te puedes desviar, pero cuando Él está dentro de ti te dice, esto no está bien, Exacto. por aquí no es, Exacto. hay algo más, y empieza a acomodar. Entonces vemos una cosa muy tremenda. Cuando el Espíritu Santo no le habla a la conciencia de la persona, es porque la persona tiene su lámpara, pero no consigo. La tiene por ahí. Cuando la persona tiene su lámpara, la lámpara se alumbra porque el Espíritu Santo viene y es cuando usted se mete y la lee, la escudriña. Del resto no tiene aceite. Sigamos leyendo. Versículo 4. Dice así, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Escuche lo que dice ahí. Y esa era la pregunta del millón. Mire, hermana, por años me hicieron esa pregunta. Y por años no la sabía contestar. Muchas veces respondí, después les digo, voy a averiguar, voy a investigar, pero no daba con eso. No daba, hasta que llegó el tiempo y el momento. ¿Por qué? Porque estamos a puertas que el Señor venga por su iglesia y nos lleve. Sí. Entonces, si nos lleva, ¿cómo nos va a llevar? Porque tengamos nuestra palabra encendida, nuestra lámpara encendida, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo se mantiene encendida? En nuestro corazón y poniéndola en práctica. No de memoria en forma literal. ¿De qué sirve que la gente diga el Salmo 119:5? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si realmente, por eso les digo yo, a veces pongo en el Facebook, analice tu vida. No les digo nada más, analícelo. ¿Realmente la palabra de Dios ilumina tu camino? ¿Es tu guía? ¿Practica la justicia que ella dice o no? Entonces, es para que uno esté atento y lo mire. Entonces dice algo muy tremendo, dice, más las prudentes, o sea, las que se preparan. Por eso la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versos 7 y 8, que habla muy bonito, y dice, ya han llegado las bodas del Cordero. Dice que gritaron en los cielos, y todo el mundo alégrense, llegaron las bodas del Cordero. Pero hay una frasecita tremenda para analizar. Dice, y su esposa se ha preparado. Amén. ¿Cómo se prepara? Con su lámpara. Sí, la mantiene encendida. Pero viene otra cosa tremenda. Dice, ¿y qué? ¿Y alistaron? Y a ella se le ha concedido. Tomaron aceite en sus, mire que dice sus, plural, sus, plural, vasijas. Juntamente con sus lámparas. Entonces es necesario tener vasija. Es necesario tener vasija. Entonces me puse a investigar y no porque quise, es porque la pregunta me la hicieron hace como 2 meses y no la sabía responder. Y el Señor desde hace 2 días ha estado inquietándonos para este tema y empezamos a mirar y duré 2 noches con unos sueños tremendos, pero tremendos, donde veía que se rompían cosas y yo hasta decía, Señor, déjame dormir. Y me levantaba, veía a mi esposa leyendo la Biblia y yo decía, hola amor, con esos ojitos así dormidos. Digo, ¿cómo estás? Le dije, dormido. 3, 4, 5 de la mañana despierto y dan de vueltas y nada de eso. Hasta que el Señor mostró la revelación. Vamos a ir a la palabra de Dios para algo muy importante. Quiero que entienda que vasija es igual a cántaro. Sí. Y cántaro es un utensilio, igual a un vaso. O sea, donde se introduce líquido.
Por eso dice que tienen aceite, vasijas con aceite. ¿Sí? Y sabemos que el aceite es el Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la Escritura. ¿Qué significa el vaso de uno? ¿No? O sea, dice, vamos allá, vamos allá. ¿Qué encontré yo en la misma palabra de Dios? Lo siguiente. Quiero que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 16, verso 33, algo muy tremendo. Éxodo 16, 33. Vamos al Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme en su Biblia. Éxodo, capítulo 16, verso 33. Miren lo tremendo que dice. Y es el momento cuando cayó el maná. ¿Qué dice el Éxodo 16, 33? Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Yahweh para que sea guardado para vuestros descendientes. ¿Ves lo que dice? Dice, toma una vasija y pon dentro de ella, ¿qué? Atentos a eso. Va el maná. ¿Qué es el maná? El pan del cielo, que es la palabra del Dios viviente. ¿Quién es Cristo? Es el pan que descendió del cielo. Es la palabra viva. La palabra debe ir dentro de la vasija. ¿Sí ve? Y estaba escrito desde la antigüedad. ¿Qué es la vasija? Debe ir la palabra dentro de la vasija. Miren lo que dice. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14. Algo tremendo. Primera de Reyes, Antiguo Testamento, Primera de Reyes, verso 17, ¿qué? Capítulo 17, verso 14. Capítulo 17, verso 14. Es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y ahí viene un mensaje tremendo, fuerte. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 14. ¿Qué dice? Verso 14. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sí ve? Vasija y aceite. Vasija y pan. Vasija y maná, que es el pan del cielo, y vasija y aceite. Pero dice que no escaseará hasta que Jehová o Yahweh lo diga. O sea, la palabra de Dios no se acabará sino hasta que Él lo diga. Por eso Cristo dijo, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Es hasta que el Padre Celestial lo determine. No escaseará. Y viene la hermosa historia, ¿cierto? Vamos a Segunda de Reyes 4, verso 3 al 6. Ahí enseguida, Segunda de Reyes, capítulo 4, del verso 3 al verso 6. Miren lo tremendo que dice acá. Dice la Escritura. Segunda de Reyes 4, 3 al 6. Y dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Escuchen, vasijas, vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Vasijas, vecinos, vacías. No pocas, siga leyendo. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traedme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Fíjense, cesó y se terminó el aceite. Cuando el mensaje a las 7 iglesias termina, el tiempo de la dispensación o el periodo de las iglesias, del mensaje de las iglesias termine, cesa el aceite. Las vasijas, o sea, cesa la palabra. Cesa la palabra.
porque fue lo que el Señor determinó. Hasta que terminen las vasijas. Para que usted me entienda esto, usted tiene que ir al libro de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9 y 10. Verso, hasta el 11, 9, 10 y 11. Por favor, lea. Apocalipsis 6, versos 9, 10 y 11. ¿Cuándo cesa el aceite en las vasijas? 6, 9. 6, 9, 10 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían salido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo y hasta que se cumpliera el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hasta que se complete el número de los que han de ser muertos por Cristo. ¿Cierto? Ajá. Ahora vamos a determinar qué es la vasija. Jeremías capítulo 18, del verso 1 al 10. Entonces el aceite termina cuando no hay más vasijas. La palabra de Dios dejará de vocearse o de hablarse cuando ya no haya más vasijas a quien hablarle. Y estamos hablando de la verdad. ¿Sí? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 18, verso 1 al 10. Jeremías 18, del verso 1 al 10. 1 al 10. Hablando de las Vasijas. vasijas. Jeremías 18 del 1 al 10 dice: la señal del alfarero y el barro. Palabra de Yahweh que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Yahweh diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Yahweh: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Miren lo que está diciendo la palabra de Dios a través del profeta Jeremías. Las vasijas son las personas. Entonces, la Virgen sensata de Mateo 25:4, que tiene su lámpara, que es la palabra de Dios, con aceite encendida, tiene que tener vasijas, personas a las cuales las ha llenado con el aceite celestial que no escasea, el aceite que le dieron a la viuda, que es el Espíritu Santo, que no se cansa de decirle a la gente: arrepiéntase
vuelva a Dios, vuelva a Cristo, cambie su camino y corrija su andar. vida. El Espíritu que nos Él es el a aceite. toda justicia, dice, y a toda verdad. Exacto, entonces fíjese que la vasija que habla son seres humanos que están vacíos y necesitan, porque la orden fue dada en Éxodo, cuando le dijo a Moisés, dile a Aarón que eche una medida a comer, una medida, échala en la vasija para sus descendientes. Y es lo que la iglesia no está haciendo. La iglesia tiene la lámpara, algunos tienen la lámpara encendida, otros no tienen lámpara, otros tienen lámpara apagada, pero muchos, no digo todos, pero muchos no tienen vasija. No están llenando a su familia, no están llenando a sus amigos, a sus conocidos con la palabra de Dios. Entonces, las vírgenes prudentes van a entrar porque tienen vasijas con aceite. Amén. Que hace alumbrar sus lámparas. Y esa es la reserva. O sea, cumplieron con la gran comisión. Y por todo el mundo el predicar este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, y ahí viene otro tema que no lo vamos a hablar ahorita, ese será salvo. Ese será salvo. O sea, hay que traer vasijas, cántaros desocupados para llenarlos de la palabra de Dios y el Espíritu Santo los enciende y los hace brillar. Por eso dice que con cada persona que usted logre salvar y que corrija de su pecado, dice que hasta una corona, una puntica en su corona le aparecerá en los cielos. Un diamantito, Vaya a regresar. una piedra, Imagínese una Que los haga volver. Pero viene algo tremendo y quiero que vayamos pase la hoja Jeremías 19:11. Miren lo que dice la escritura. Jeremías capítulo 19, verso 11. Dice la escritura. Y le dirás, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Tremendo. Y Párale ahí. Si ve que el Señor mismo da el ejemplo y Él responde a su palabra, tiene una pregunta, la palabra de Dios le responde. Sí, dice que también hay vasijas que Él va a quebrantar. Personas que no le obedecen a Él, pero están en teologías humanas, las va a quebrantar como una vasija. Sí, pero no las va a restaurar. Van a quedar quebrantadas. A diferencia de la porción del alfarero en el capítulo 18, miren lo que dice, y esto es impactante. Miren lo que dice acá el Señor. Dice, verso 4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Escuche, en su mano. No Satanás, en su mano, se echó a perder en su mano. Dice, y volvió y la hizo. Jeremías 18:4. Miren cómo es de tremendo el Señor. Cuando la persona que es la vasija en el pasado cometió errores, pero no se apartó del evangelio porque cayó por X o Y, se echó a perder, ¿sí o no? Sí. Pero él, el alfarero, no la desechó, porque Dios no hubiera podido haberla quebrado, botarla y comenzar de nuevo. Pero miren lo que dice el verso 4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo. Otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sí es lo que hizo? Sí. Se echó a perder y volvió y la renovó, la restauró. No la desechó, pero los que no obedecen su palabra, sí son quebrantados y son desechados para siempre. Por eso no tienen entendimiento, por eso no estudian, por eso son inclusive incrédulos a personas que les enseñamos la verdad porque hemos tomado tiempo y dedicado tiempo para investigar, porque Él nos motivó a investigar y a adquirir sabiduría. Porque quiso llenar Él nos está llenando de aceite, Él nos llena de aceite, somos vasijas, igual que la viuda, igual que la canción de la viuda. Él nos llena de aceite para ir y llenar otras vasijas, y otras vasijas,
y otras vasijas. ¿Cuándo se terminan de llenarlas de las vasijas? Cuando no haya más vasijas. ¿Cuándo no van a haber más vasijas? Cuando el aceite escasea. ¿Cuándo escasea? Cuando ya se completa el número. Todo está escrito en la bendita palabra del Señor. Quiero que vayamos ahí a Jeremías 22. Pasen la hojita. Verso 28, algo tremendo. Ya vamos a terminar. Jeremías capítulo 22, verso 28. Miren lo que pasó con un rey. Dice el versículo 28. ¿Es este hombre ponías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? Porque fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido. Miren lo que dice la palabra. Van a haber vasijas que van a ser desechadas y quebradas. Y no solamente eso, sino que sus hijos pagarán las consecuencias por eso. Por simplemente obedecer teologías humanas y no obedecer la palabra de Dios, porque cogieron su lámpara y la pusieron de adorno en la sala de su casa como un talismán de la buena suerte y no la tienen escrita en sus corazones. Muchos tienen la palabra escrita en su mente, se la recitan de memoria, pero hay un viejo dicho que dice que del dicho al hecho hay un largo trecho. Hay un largo trecho. Porque una cosa es sabérsela de memoria hasta la página, el número, el versículo, el capítulo, el libro, la fecha, todo. Y otra cosa es ponerla en práctica. De lo contrario es una palabra vacía. Vacía. No tiene sentido, no No tiene vida. sentido. No hay Exacto. un rema de ella. Entonces, volvemos a Mateo 24 para terminar. Mateo 24, capítulo 25, verso 4, perdón. Mateo capítulo 25, verso 4. Quedamos ahí en el verso 4. 25:4. Si quiere vuelva a leer, hermana, del verso 1 al 4 y retomamos el 4 para terminar. ¿Qué es la vasija de la Virgen sensata? Pues podemos ir casi concluyendo que la vasija es que la Virgen sensata, ¿sí?, tiene vasijas con aceite celestial. O sea, las personas a las cuales ha llevado a los pies del Cordero de Dios a la salvación, que es Cristo. Si la Virgen no consigue cántaros o vasijas para llenarlos de aceite, su lámpara se apaga. Su lámpara se apaga. Sí, porque se quedó con ellos mismos y ya no pasó más nada. Ahora se entiende por qué es que en nosotros estaba ese ardor por dentro que teníamos que hablar a la gente. O ese fuego ardiendo. ¿Verdad? Que hablarle de la palabra y hablar de la palabra y tiene que haber algo más y tiene que haber algo más, pero... Y lamentablemente muchos tienen las vasijas, las lámparas apagadas, aún parados en los altares de iglesias. Aún hermanas dentro de la misma congregación o hermanos de la congregación están destrozados, están vueltos pedazos y lo más grave, no han permitido que el alfarero los vuelva a formar. Es que es más grande el hecho de estar siguiendo lo que está ahí con ellos. Una doctrina de alguien, de una persona, pero ahora estamos entendiendo que son doctrinas de hombres. Ahora lo podemos entender y comprender debido al conocimiento que está inclusive aquí, que usted lo puede buscar y confirmar lo que es una verdad. Entonces, es tanto el amor de muchas personas de que sí existe, que amamos al Señor, aunque no le conocíamos lo suficiente, pero que eso fue suficiente para introducirnos, pero a nosotros nos tocó seguir buscando y no conformarnos, porque había algo dentro de nosotros que nos decía, hay algo más, hay algo más, hay algo más, hay algo más, y por la misericordia del Señor nos escogió. Hay una gran verdad, hermana Yoli, antes de seguir en Mateo 25. El Señor es quien llama. Lo más maravilloso. Amén. No los hombres. A quien llama, Él purifica. Y a quien purifica, lo prepara. Y a quien lo prepara, lo envía. Y a quien envía, lo respalda. Amén. Pero cuando Él nos llama, la persona simplemente se para en una teología humana y defiende una teología humana, aunque la palabra de Dios la rechace. Que es lo delicado para estos tiempos.
La gente defiende lo que su denominación le ha enseñado y lo que predican desde los altares. Y no se atreven a comprobar si lo que está escrito está correctamente explicado. Porque no miran el contexto. Por eso Juan, en primera de Juan capítulo 2, verso 23 y 24 o 22 y 23, dice muy claro que quien no está en la verdadera doctrina que reconocer al Padre y al Hijo es el anticristo. Está en el espíritu del error. Está, dijo Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, está en doctrinas de demonios. Y los demonios pronuncian el nombre de Cristo, se postran ante su presencia, ¿sí? Le alaban cuando Él está, porque eso es postrarse y arrodillarse ante Él es sinónimo de autoridad y adoración, veneración, pero no le obedecen. Y su final, el infierno. Y así está el ser humano. Mateo 25. Del 1 al 4. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Viene algo tremendo, hermana Jolie. Y es que el aceite es el Espíritu Santo. Pero estamos en un mover de un falso Espíritu Santo. Y la gente no lo quiere entender. El verdadero aceite alumbra la lámpara, ¿cierto? Sí, le da luz cierto. A la palabra de Dios, y es cuando usted la entiende y la comprende, sí. Es porque el verdadero está ahí. Cuando no hay revelación, que no está el Espíritu Santo, su lámpara no está encendida. Y resultan haciéndolo de Mateo capítulo 7, verso 21 al 23. Están con sus lámparas apagadas porque ni en la iglesia están sacando la Biblia. Miren las congregaciones modernas, hermana Yoli. ¿Cuántas personas sacan su Biblia o llevan su Biblia a la iglesia y la abren para corroborar que lo que les estén predicando es correcto? No, pues ya no tanta gente. Al contrario, usted puede ver ahí sus celulares, puede ver su tablet, inclusive los predicadores llevan estable, no lámpara. Y ahí mismo están esos. Y tan cierto es, hermano, de que estar lleno del aceite, que es el aceite del Espíritu Santo, cuando no se tiene, se para, habla la palabra, la dice, pero se puede notar que está muerto, que no tiene vida esa palabra. Y hablan en nombre de Cristo. Y mencionan al Espíritu Santo. Sí, pero en realidad se ve que está muerto. Pero ¿sabe qué es lo grave? No mencionan al Padre Celestial. No hay aceite verdadero. Y eso es lo que hay que notar, ahí es aceite verdadero y ahí aceite falso. Sí. Y si Cristo dijo en Mateo 7, 21 al 23, leámoslo, dice muy claro, no todo el que me diga Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice que muchos le dirán en aquel día, en el momento ya del juicio, le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué están haciendo las iglesias hoy en día, hermanos? Eso. En tu nombre sanamos enfermos. ¿Qué están haciendo después de las predicaciones? Sí. En tu nombre hicimos milagros. ¿Qué hacen? Pasan a la gente para tocarlos y que se caigan al piso y que se revuelquen y gritan y lloran y hacen shows, espectáculos y creen que está siendo libre. Y lo más tremendo es que la misma persona en cada reunión pasa, grita, cae al piso y se revuelca y el pastor vuelve y la empuja. Entonces no hay liberación. Dice, en tu nombre, y es lo más grave, y estamos en pleno cumplimiento de Mateo 24, donde dice, y se levantarán falsos profetas. Estamos en el pleno auge de los profetas. Y lo delicado es, hermana, esto, que está escrito y la gente no le interesa. Cristo dijo a los que profetizan en este tiempo,
a los que se la pasan supuestamente sanando y haciendo milagros en su nombre, él, claro, léalo por favor, Mateo 7, 21, 23. Dijo, nunca los conocí. Y si nunca los conoció, eso indica que nunca es desde que nacieron hasta que murieron o hasta que él venga. Nunca los conoció. Y les dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque él, aunque nos dio autoridad para orar por los enfermos y para echar espíritus inmundos, no nos mandaron a profetizar en estos tiempos, porque la palabra profética más singular ya está. Todo está escrito. Por eso los falsos profetas se han venido equivocando. Y como no pueden atinarle a una, lo único que hacen es motivar a la gente y engañar a la gente con que, tranquilo, vamos a orar, rica anda, rama, caballo, asana, el Señor me dice que mañana tu respuesta va a ser recibida, el Señor me dice que vas a ser sano, y reprendemos y hacemos y deshacemos. Y eso es exactamente lo que hacen los, ¿cómo se llaman? Los hechiceros. Exacto. Es lo mismo que están haciendo los hechiceros, hablando en nombre de Cristo, hablando del Espíritu Santo, pero no van a la lámpara, no tienen aceite en su lámpara. Miren, me han dicho personas que han ido a los consultorios de brujería que ahora tienen el descaro que tienen la Biblia al lado, los brujos hechiceros, los ajoreros, los espiritistas, pero no la ponen en práctica. Y hay hermanos que le dicen a uno, ay, el profeta fulano de tal dijo tal cosa. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cuál profeta? Yo digo que son las personas, ¿verdad?, que no se han, ¿Cuál profeta? no se han acercado a la palabra. No la conocen. Es por Creen eso. a la profecía que Es por viene. eso. Tienen la lámpara, pero sin aceite. Y como no tienen aceite, pues tampoco predican a los demás, porque no tienen vasijas. Y a esos son los que vamos a mirar qué pasa. Verso 5. De Mateo 25:5. 25:5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Pero miren lo que pasa, hermano. Pónganle cuidado a lo que dice y quiero que esté atenta en esto y lo mismo, o estemos todos atentos a esto. Dice cabecearon todas. Pero más adelante Sí. aparece una palabrita que dicen las vírgenes sensatas, le dicen a, ¿qué? Las vírgenes prudentes a las insensatas le dicen, vayan y compren aceite de los que venden. Ve que estamos en un periodo donde hay, sí hay personas, y yo me incluyo dentro de ellas, bendito sea el Señor, que somos las que vendemos la palabra de Dios gratis. Así se burlen, como se burló un amigo de Miami un día. ¿Qué es eso que tú te la pasas diciendo que vendes gratis? Nadie puede vender gratis. Sí, el Evangelio de Cristo no tiene precio, pero es vendido. Y ahí dice, vaya a los que venden. Y hay personas que venden el verdadero aceite. Sí. Pero cuando vayan a buscarlo, resulta que los que se venden también se han ido. Sí. Lean, por favor, verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. ¿Qué hicieron? Sacaron la Biblia. Sacaron. Ah, ahí sí. En el momento que ya el Señor vaya a venir, cuando ya te vas a dar cuenta que ahora muchos van a empezar a sacar la Biblia. Muchos van a empezar a leer la Biblia. Ahora sí. Porque estamos en un tiempo, ya te doy la palabra, estamos en un tiempo donde se vienen todas las cosas más fuertes sobre el ser humano. Las máquinas se van a levantar contra el humano y las máquinas van a destruir al ser humano y ahí sí van a correr a buscar a Dios, pero para muchos no va a haber ya tiempo, porque no hay quien les predique, no hay quien les hable, no hay quien les enseñe. Sí, pero en el tiempo que estamos ahorita, pues todavía hay tiempo, como dice la palabra, en donde estamos hablando. Esta mañana que estábamos hablando tocante Daniel 12. el hecho de donde dice que ellos también serán en los últimos días, son los que van a venir. En los últimos días, bendito sea Dios, dice, muchos, sí, serán emblanquecidos y lavarán sus ropas. Amén. Muchos. Miren lo que dice, sigan leyendo, hermana Yoli, por favor. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, para que nuestras lámparas
Porque nuestras lámparas se apagan. ¿Por qué se apagan las lámparas, hermano? Porque no siguieron, no Y buscaron. yo le voy a decir una gran verdad. Miren lo que voy a decir, y es algo tremendo. Muchos de los que están en los ministerios de los falsos profetas, que hablan en nombre de Cristo y en nombre del Espíritu Santo, son emocionalistas y terminan dentro de sus reuniones súper alegres y súper contentos. Sí. Y súper felices. Pero cuando llegan a su vida real, todo les cambia. Y su vida, muchas veces las ve uno tristes y apagados. Y uno tiene que entrar a hablarles de la verdad. Y es cuando se motivan nuevamente y como que la chispa de la vida, llamémoslo así como un ejemplo, vuelve a revivir en ellos cuando les damos palabras de vida eterna que los llenan de esperanza. Así es. Si no salen igual. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. O sea, les van a decir, vaya, mire, el pastor está hablando, el pastor está hablando, el hermano está hablando, la hermana está hablando, y ustedes no le quieren creer, y hay muchos que en este periodo no quieren creer, pero corren todavía donde hacen shows, espectáculos, milagros, sanidades, donde empujan a la gente, donde bailan ahora en las iglesias, donde, mire que ella me vio un video tremendo, en parejas bailando salsa en la iglesia, en la congregación, y las ancianitas en su vestido de danza, bailando danza en el altar. Bailando salsa, perdón, no danza. Salsa en el altar. Salsa colombiana. Sí, era algo pues... Tremendo. Muy Y bien. ya vimos inclusive a un hombre de ujier, pintado los labios con labial Ujú. y vestido de mujer con tacones y falda. De ujier. Ya, En una iglesia. ya. Tremendo. No hay palabras ya. No hay palabras. Se pasó. Ya no es, no. Verso 10 dice, Diez. pero mientras ellas iban a comprar, y aquí viene lo tremendo. Siga, hermana Julia. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. ¿Quiénes entraron? Las que ¿Quiénes estaban entraron? preparadas. Las que tenían la palabra de Dios encendida y viva. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no se equivocó el rey David en decir que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Ella es la que me lleva a Cristo, al camino. Por eso él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre Celestial sino por mí. Pero ¿quién nos lleva a Cristo? ¿Quién nos lleva al camino? El Espíritu Santo a través de la palabra. Ujú. Cuando yo soy vasija, cuando yo soy la vasija que me dejo llenar de la palabra y de aceite. Por eso allá decía muy claro en Éxodo que era el pan, el maná del cielo, ¿sí? Y en Reyes, en la historia de la viuda, habla de aceite en la vasija, palabra de Dios y el verdadero Espíritu Santo. Y si nos vamos a Apocalipsis 17, capítulo 12, verso 17, dice que Satanás en los últimos tiempos va a atacar a los que guardan la palabra de Dios, de Yahweh, y el testimonio de Cristo, que es el pan y el aceite. Está viendo. ¿Qué dice? Y se cerrará la puerta. Verso 11. Dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No es lo mismo, hermana, no es lo mismo en Mateo 7:23 a los Sí, que 7:21, profetizan, 23. sanan enfermos, echan fuera demonios, a los que hacen mismo. shows en las iglesias. No os conozco, no son los que les cierran la puerta y supuestamente ellos tienen el aceite, no el aceite, porque ellos no hablan de aceite, ellos hablan del vino celestial. Y se les olvida que en Mateo 14, cuando habla de perdón, no en Mateo 14, cuando habla en los evangelios, se me olvida la porción, dice que las uvas serán pisadas en el lagar. Se pegan de una parábola sin saber el correcto significado y ellos creen que están en
en el aceite espiritual, perdón, en el vino espiritual, embriagado usted. en el odre nuevo. Y aquí dice vasija, no dice odre, vasija de barro, que se puede quebrantar. Para desecharse o para hacerse de nuevo. Depende. ¿Verdad? Pues porque no Como sabéis busca el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, pero podemos prepararnos y debemos estar preparados. Es tremendo. Definitivamente no hay otra cosa más que volver a la senda antigua, buscar la verdad de la palabra del Señor. ¿Y cómo volver a la senda antigua si nunca anduvimos en ella? Por eso es el tiempo de buscar ahorita. Este es el momento, el tiempo se acaba. Estamos a instantes, a segundos de la venida del Señor. Y por misericordia nos ha recibido y por misericordia espera que nosotros, Él toca. Y Él espera que nosotros abramos la puerta y le recibamos a Él. Pero como siempre terminamos diciendo, esto es personal. Así como las prudentes estuvieron preparados y se anticiparon para la venida, así las insensatas pueden estar escuchando y aún así no hacer nada. Pero al ser personal, es la decisión de cada quien. ¿Dónde pasar la eternidad? ¿En la presencia del Señor o en el lugar que nadie quiere ir? La verdad está siendo expuesta. Es tiempo de tomar una decisión. No la podemos hacer por nadie, sino que al ser personal, yo decido. Entonces, a través de este estudio esta tarde, esta noche, a través de este panorama bíblico, la pregunta es, ¿dónde estamos nosotros? ¿En cuál de este grupo estamos nosotros? ¿En las insensatas o en las prudentes? Así que es tiempo de buscar. Es tiempo de creerle al Señor, no es el hombre. Es al Señor mismo que nos está hablando. Es tiempo de decidir. Escuchen este canto, amor. Que miraba la cocina, encontraba leña y fuego en grasa. Queda sin nada, queda sin nada. El pueblo así hablaba, hablaban amigos. Apenas unos enemigos, ciertos cobradores se aproximaban. Ellos así hablaban. Queremos llevar a tus hijos para hacerlos esclavos. Y ella lloraba. Viuda sin nada, viuda sin nada. El pueblo así hablaba. Dios me vio ahí llorando, entonces se conmovió e hizo que ella se acordase del profeta fiel. Entonces vino aquella viuda en busca de Eliseo. Dijo el profeta, sí, Dios ya me habló a mí que te va a bendecir, va a cambiar tu historia a partir de ahora. Traigan las hijas con el aceite, va a multiplicar hasta rebosar. Ahora, tus hijos no serán esclavos y usted no va a deber ningún centavo, porque esta casa será un depósito de bendición. Y en la mesa que falta ahora va a sobrar, viuda que lloraba ahora va a cantar. Donde no había nada ahora hay de todo, aquellos que cobraban ahora pagan. El fuego que era frío ahora está quemando, el granero
Mi amado hermano, Pablo dijo algo muy bonito en el libro de los Hechos y dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ellos son la vasija que necesitas tener llena de la palabra y llena del aceite para que puedas entrar a las bodas del Cordero. No sigas en teologías humanas. Es hora de salir a practicar la justicia del reino de los cielos. Si quieres entrar a las bodas del Cordero. Hay que creerle a Él, no tan solo basta en creer. Creerle a Él. Y creerle implica obedecerle a Él. Dios les bendiga, Dios les guarde. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos pronto. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga.